En este vídeo vamos a hablar en qué consiste la estrategia del método alfa, válida tanto para scalping como para swing trading. En este caso nos hemos venido a la plataforma de Sierra Chart. Estamos visualizando el futuro del crudo, el futuro del petróleo, gráficos de un minuto. Cada vela ha tardado un minuto en formarse. Veníamos de una caída, como vemos, y el precio posteriormente, después de este engaño, se ha ido al alza. Ha formado lo que podría ser un primer impulso, un segundo, un tercero y finalmente un cuarto para acabar en un rango de distribución. Para algunos serían 4 impulsos, para otros 3. Nos da exactamente igual. El caso es que ha llegado a un rango de distribución. Bien, método alfa. En primer lugar, ¿dónde nos encontramos? Veníamos una caída, engaño, movimiento alcista claro, tendencia alcista clara, rango de distribución. ¿Qué probabilidades tenemos? Bien, tenemos más probabilidades de que el precio haga esto y tenemos menos probabilidades de que el precio haga esto. Ya tenemos el contexto principal del método alfa. ¿En qué zona nos encontramos? Sabemos la probabilidad. La probabilidad mayor apunta a la baja. Sabemos eso porque es un rango de distribución. Eso está todo explicado en el curso. Bien. ¿Qué sucedía anteriormente? Vemos anteriormente cómo después de esta subida, el precio lateraliza, vuelve a subir, se encuentra bastante lateral en esa zona. Posteriormente ya cae. Vemos aquí primer impulso clarísimo, fuerte, que llega, como no, a este soporte. Una corrección bastante desagradable, continúa cayendo, otro impulso, para finalmente llegar a esta zona con este engaño. Como vemos, desde esta forma, vemos cómo ese primer impulso está dentro del rango. Preferiblemente sería que llegase hasta esta zona, rompiendo ese rango lateral para irse a la baja. Bien, ¿qué pasa en este engaño? En este engaño se sucede un volumen climático. Cuando observas esto, si posteriormente en las siguientes velas el precio no cae, sino que se va al alza, debes tener en cuenta que es muy probable que continúe con una tendencia alcista. Y es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque en este volumen está entrando mucho dinero. Y como entra mucho dinero, se mueve el precio. No se ha movido a la baja. Imagínate que estuvieses viendo 3 velas posteriores a esta. Por ejemplo, hasta aquí. Y se está moviendo al alza. Es muy probable que continúe con una tendencia alcista fuerte. Y es lo que ha sucedido. En este caso, en scalping, recomendamos siempre futuros. ¿Por qué? Porque el volumen se supone que es exacto. El volumen de los futuros debe ser el mismo en todas las estrategias de trading. Además, el mercado de futuros se manipula mucho menos, al contrario de lo que sucede en Forex. Por supuesto, las entradas alfa se dan haciendo scalping en Forex. Eso 100%. Pero ¿qué pasa? Que el volumen de Forex no es exacto. Cada plataforma, cada broker, te ofrece un volumen diferente. Algunas plataformas, algunos brokers coincidirán, otros no, pero obtienes una idea aproximada. Por lo tanto, si haces swing, por ejemplo, en Forex, funcionará mucho mejor que el scalping, porque el volumen que observas abarca velas de 4 horas, velas de 1 hora, con lo cual se observa mucho mejor la intención institucional, la intención de los bancos. Por lo tanto, ¿qué recomendamos? Si deseas realizar scalping, mejor futuros. Por supuesto, a swing si lo deseas. Pero si deseas hacer scalping, mejor futuros. Si deseas hacer swing en Forex, perfecto. También es válido el scalping, pero te recomendamos mejor en futuros. Cada volumen en scalping, cada volumen en un minuto, como estamos en estos momentos, debe ser exacto.
Como ves, en este caso ha superado los 6.000 contratos, una cifra bastante alta. Por supuesto, hay volumen oculto, hay lobbies que quedan con brokers en que su volumen no aparezca, sus entradas a mercado, pero eso es algo insignificante. Además, también hay volumen para engañar. Se abren posiciones, por ejemplo, en zonas altas, en zonas bajas, zonas donde el precio no puede llegar, con volúmenes altos de contratos para que el trader considere que está entrando una gran cantidad. Pero en este caso, sin lugar a dudas, ha entrado, ya que el rango de la vela es muy amplio, la mecha es muy larga, y como sabemos en la acción del precio simplificado, cuando la mecha es muy larga, indica presión alcista, en este caso al ser una vela bajista. Es decir, si te fijas, estas mechas aquí no son extremadamente largas, por lo tanto, son flechas que indican esa dirección alcista. Pero cuando es muy larga, indica también lo contrario con bastante fuerza. Esta, si la mecha fuese, por ejemplo, hasta esta zona, sería una flecha que apunta a la baja. Pero es muy larga, es extremadamente larga, por lo tanto, presiona al alza. ¿Qué ha sucedido en esta, por ejemplo? Lo propio. Va llegando y en esta ya se nota esa presión a la baja, por lo tanto, se forma esta pequeña corrección. Bien, hablamos del contexto principal, sabemos en qué zona estamos. ¿Cuál es el contexto secundario? Simple. Soporte, resistencia, volumen, cualquier indicador que quieras añadir, ya sea RSI, MACD, media, cruce de media, lo que fuese. El caso es que el contexto principal es el básico, el imprescindible que nos dice dónde estamos y la probabilidad mayor. Ni siquiera tenemos que mirar el volumen, pero este nos ayuda, evidentemente. Vamos a compactar lo que sería el gráfico. Bien, ¿qué observamos por ahí? Este engaño, fíjate dónde ha sucedido. Un soporte claro, llegó a esta zona, descansó, se movió al alza para corregir de forma bastante desagradable y ya moverse al alza bastante fuerte. Pero en esta zona de soporte ves cómo se perfora esa zona para engañar a la masa para que entre en venta, lo de siempre. En la zona superior que tenemos también una resistencia clara. Llega al menos en 3 puntos. Vemos aquí cómo llega. Por lo tanto, esas zonas de soporte y resistencia la puedes marcar para tu contexto secundario. Pero como decimos, no son imprescindibles. ¿Qué observamos aquí? Lo mismo. Una zona de resistencia, llegan diferentes puntos, como siempre recordamos. Las zonas de resistencia no son simplemente líneas. Si lanzamos la línea así, observaríamos cómo se forman engaños por la parte superior. Si la lanzamos así, no. Por lo tanto, son zonas aproximadas, son niveles. Ha llegado aquí, aquí. Realmente no son líneas, son niveles de precio. Eso hay que tenerlo bastante claro. Y bueno, como decimos, el contexto secundario incluye soporte y resistencia, el volumen, en este caso en futuros, y cualquier otro indicador que quieras añadir, ese cruce de medias, lo que fuese. Pero con el contexto principal es válido. En este caso, subida clara, zona de distribución, probablemente, por supuesto, puede ser una corrección de este último impulso. Pero la probabilidad mayor es de que sea una zona de distribución para irnos a la baja. Como ves, nuestro método es bastante sencillo. Simplemente nos pasamos en qué zona del gráfico nos encontramos. Da igual si es scalping, swing, lo que fuese. En qué zona del gráfico nos encontramos y posteriormente, después de saber la probabilidad, porque evidentemente eso te lo dice el método alfa, qué probabilidad tienes, los impulsos que deben formarse para llegar a esa zona de distribución, para posteriormente, si cae, cuántos impulsos debe moverse a la baja para llegar a un rango de acumulación o un módulo de arranque para de nuevo irnos al alza. Para después observar ese contexto secundario sencillo, donde tendrás marcadas tus zonas de soporte y resistencia,
o tu volumen. Por supuesto, esas zonas marcándolas, por ejemplo, estamos en gráficos de 1 minuto, puedes marcar en diario, H1 y, por ejemplo, 15 minutos. Para luego pasar a M1 y operar. Por ejemplo, que en vez de 15 minutos prefieres en 5. Perfecto. Son aproximados. Los soportes y resistencias, como decimos, son zonas aproximadas que se rompen, se perforan, pero no son puntos concretos. Como siempre decimos, el trading no es una ciencia exacta, como sucede en el caso concretamente del volumen también. Siempre decimos, no es exacto, no es algo concreto, simplemente son contextos de mercado y a partir de ahí tenemos una probabilidad o la zona, sabemos la probabilidad mayor.